Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a cerrar hoy con estos encuentros. En el encuentro anterior, que voy a retomar algunas cuestiones que creo que quedaron, me entusiasmé con la ISECA y no entré tanto a Babel. Pero lo cierto es que hablamos de los jóvenes vinculados a Babel, revista de libros, que es a quienes se llamó experimentalistas, después esto lo retomo, que muy pronto, que es lo que suele suceder cuando las cosas están más o menos en calma, no en calma, consolidadas, no diría nunca están en calma, es que esos jóvenes que comienzan con estrategias generacionales, como fue la que mencionamos en la reunión anterior, de qué pasa con esta generación, la generación ausente, esta idea de ser estos jóvenes que no vivieron ni la militancia revolucionaria de los 70, ni están siendo jóvenes en lo que se llamó la primavera alfonsinista, sino que son estos jóvenes educados que fueron a la escuela, que estudiaron, que crecieron en el marco de la dictadura militar. Entonces, esto que fue y que comenzaba siendo un problema generacional, muy pronto se divide a la hora de pensar sobre todo, en primer lugar, la literatura en sí misma, la función de la literatura, o cómo debe, cómo tiene, cómo tendría, voy a usar todos los verbos, que ser considerada la literatura nacional, o a qué llamamos la literatura argentina, cuáles son los procedimientos de la literatura argentina. Entonces digo esto muy pronto, y acá yo puse las fechas porque en realidad es muy pronto, que es lo que vamos a ver después. Estos jóvenes, esta generación, se divide entre los experimentalistas vinculados a Babel y los que se llamaron, o a los que llamaron narrativistas, o después babélicos, porque estaban, planetarios, experimentalistas versus narrativistas o babélicos en contra de planetarios, porque estaban vinculados a la Biblioteca del Sur de la editorial Planeta que dirigía Juan Forn, ¿no? Entonces, este grupo al que ahora voy a volver se enfrenta a Babel. Este grupo de escritores que encuentra sobre todo su principio de identidad en el marco de la industria editorial, en el mercado, en primer lugar en torno a Planeta, y después en la revista que vamos a ver dentro de un ratito, que es Bedebian, y finalmente en el suplemento Radar de página 12, que también está dirigido por Juan Forn a partir de 1996. ¿De qué nombres estoy hablando? Probablemente algunos o a la mayoría los conozcan. Juan Forn, Guillermo Sacomano, Marcelo Figueras, Rodrigo Fersán, que era el más jovencito del grupo, que muy pronto adquieren una gran visibilidad pública, ¿no? Porque son quienes tienen un vínculo más cercano con los medios, con el mercado, sobre todo a partir de 1991, cuando Fersán escribe la novela Historia Argentina, que fue un bestseller absoluto. Estuvo durante, digo, que la literatura argentina sea bestseller, ahora tanto no se publican las listas de bestseller. En una época era muy importante y en los suplementos culturales íbamos a buscar, ¿no? Lo que se publicaba. La literatura argentina no suele, a lo largo desde que se hacen las listas de los bestsellers, no suele integrar demasiado, y menos aún encabezar lista de bestseller, salvo algunas excepciones. En el caso de Historia Argentina de Fersán en 1991,
Se mantuvo 6 meses en la lista de bestseller y eso es muchísimo para la literatura argentina, que en aquel entonces todavía tenía tiradas, no les voy a decir las tiradas de ejemplares de la literatura argentina, de la literatura en general, pero sobre todo, o en particular de la literatura argentina, son tirajes muy, muy breves, salvo excepciones, que es cuando esos libros que comienzan siendo lectura de un número menor de lectores y algo ya sea que se convierten en una película y eso ahora, o en una serie y eso dispara la venta de los libros, o que adquieren una notoriedad que traspasa la frontera nacional. Las malas de Sosa Villada, por ejemplo, ya es un libro que pegó el salto, pero esto sucede la verdad es que con pocos libros, porque ni aún los grandes nombres de la literatura argentina, y en esto va a ser una de las discusiones que está en el centro de Bedebian y que viene ya desde el comienzo del siglo XX, digo, ni aún los grandes nombres de la literatura argentina pueden ser traducidos en número de los ejemplares que venden, digo, basta ir a hacerle una pregunta a Planeta y preguntar o averiguar cuánto venden los libros de Juan José Saer, por ejemplo, y es, no digo él, pero digo uno de los grandes escritores de la literatura argentina, y cuánto vende, digo, en esto no. Pero en los 90, sobre todo en 1991, el impacto de Historia Argentina de Fresant fue realmente muy grande, 6 meses en la lista de bestsellers, y además era muy, muy jovencito Fresant, entonces eso también, no sé si conocen, si tienen, ay, no se me ocurrió traer fotos, para la próxima traigo también fotos de escritores. Era muy jovencito y en un momento en que todavía, digo, es 1991, los nombres estaban siendo César Aira, Ricardo Piglia, Juan José Saer, digo, estamos en este momento de rearmado y pega o Jorge Asís, a quien sí seguramente conocen todas y todos aquí. Yo creo que tiene más popularidad ahora, bueno, en el 80 también la tenía, siempre fue un personaje Asís. Pero este era un jovencito que se recorta. Como poco después lo iba a hacer otro personaje, que tal vez también conocen, pero por la tele, que es Sandazzi, y que salta a la fama, pero por un escándalo, que también eso suele suceder cuando hay un escándalo. En ese momento fue con la publicación del Anatomista y toda la discusión con la Fundación Fortabat, que no le quería dar el premio por pornográfico. Bueno, en esos casos también se dispara la venta de algunos libros, pero no es el presente, ¿no? Entonces, lo cierto es que en este momento la discusión es muy fuerte. Digo, dura poco esta discusión, aunque siempre está presente y la podemos retomar. La podemos retomar hoy en el siglo XXI, pero yo creo que con bastante más cuidado y con otro tipo de pregunta, porque por dónde pasa la lectura hoy es algo bastante difícil de responder. Es cierto que se venden menos libros, a mí no me queda tan claro si se lee menos, dado que se lee en dispositivos, se lee en PDFs, digo, no sé por dónde, cómo pensamos hoy la lectura. Entonces, a la mirada pesimista, ¿se lee menos? Digo, sí, probablemente se lea menos, pero la verdad es que no lo sé. Sí sé que se venden menos libros, que son dos cuestiones diferentes. Pero en ese momento, 1900, finales de los 80, comienzos de los 90, la discusión, sobre todo después de la intervención tan fuerte de Babel, poniendo el acento en la autonomía del arte, dado que la literatura no sirve para nada, dado que la literatura no modifica la realidad, dado que la literatura escribimos para la nada, ¿se acuerdan la cita que les leí la vez pasada de Martín Caparrós? Frente a ese posicionamiento tan fuerte de la autonomía del arte, la autonomía de la literatura, obviamente la discusión que le sigue a eso es, bueno, ¿y entonces qué hacemos con el mercado? Algo que reitero, recorre todo el siglo XX. Roberto Arlt es el que ya dice en el prólogo a Los lanzallamas, bueno, se dice de mí que escribo mal, pero
A ellos no los leen ni los miembros de la familia. Esta pregunta sí está siempre. ¿Quién legitima una literatura? Con el arte es una pregunta que ni hablar, la que llamamos arte, y esto Duchamp lo supo. Pero con la literatura también, ¿quién legitima? ¿Cómo? ¿Cómo se arma el corpus de la literatura argentina? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el valor? ¿Dónde está el valor? Entonces, por ejemplo, ahora vuelvo a todo esto, pero para plantear el tema traje dos citas. La primera es de Guillermo Sacomano, que es una de las figuras más fuertes de este grupo, donde dice, hablar de los escritores de mercado, porque así los llaman desde Babel, hablar de los escritores de mercado es achicar una polémica muy profunda. Aquí se trata de narrar o no historias, y lo que las narran consiguen más público. Acá, bueno, voy a ir interrumpiendo. La cuestión de... dos cuestiones. ¿Se puede narrar una historia? Esta es la pregunta que se instala durante la dictadura. En el mar, bueno, y eso está Respiración Artificial, Andrés Rivera, digo. La literatura que se escribe durante la dictadura, una zona importante, no toda, tiene como pregunta, ¿es posible narrar? ¿Es posible contar una historia? Cerrar un sentido. Y de ahí es el predominio de una literatura fragmentaria, elusiva, que es lo que caracteriza la literatura de la dictadura. Entonces, hay acá una primera pregunta, ¿se puede narrar una historia? Y la segunda es si la literatura tiene que narrar una historia, o si la literatura es por eso es lo de experimentalistas para el caso de Babel, se puede prescindir de la narración de una historia. Esto hizo que, en realidad, pasados los años, algunos textos escritos por quienes estaban en Babel en esos años sea una literatura a la que es muy difícil volver. Es una literatura extremadamente hostil con el lector, donde se abren historias que no se cierran nunca, es decir, retoma la zona de lo fragmentario. ¿Y qué es lo que diferencia y hace a Borges, que Borges siga siendo, pero Borges puede ser leído en todos los niveles? Un lector especializado realizará una lectura de Borges, un lector que tenga una formación en filosofía realizará otra lectura de Borges, pero un lector sin ningún tipo de formación especializada lee también un cuento, una historia. Borges le cuenta un cuento también en eso que narra. Entonces, retomo Sacomano. Hablar de los escritores de mercado es achicar una polémica muy profunda. Aquí se trata de narrar o no historias, y los que las narran consiguen más público. Es una actitud política frente a la literatura que se está velando. Lo que se critica no es el mercado, sino la llegada a los lectores. A partir de esto, no jodamos más con el asunto del mercado. Esta es una discusión encubridora de algo más fuerte que pasa por la ética de narrar. ¿Voy o no voy a contar historias? Obviamente lo que resuena no es que yo lo vinculo con Arlt. Sacomano se inscribe en esa línea. Cuando se tiene algo para decir, digo, es casi una paráfrasis de algunas zonas de Arlt, porque en esa línea se inscriben. Me voy a refugiar en la opinión de 2 o 3 amigos que me van a celebrar desde una supuesta inteligencia, o voy a tratar de llegar a los lectores. Entonces, nuevamente, esta oposición, la inteligencia o lo masivo, llegar o no, la ampliación o no la ampliación de los lectores. Entonces, Sacomano, digo, es uno de lo que podríamos decir es uno de los hermanos mayores de este grupo, y la figura tutelar, que creo que lo mencioné, es Osvaldo Soriano. Porque Osvaldo Soriano propone un gran modelo para estas preguntas que tiene este grupo, y sobre todo para discutir la idea de la autonomía de la literatura y cuestionar los límites de la experimentación
narrativa, ¿no? Entonces, ahora vuelvo a B. de Viam. Antes quiero retomar algunas cuestiones que quedaron del encuentro anterior, pero lo cierto es que lo que vamos a ver ahora es este grupo vinculado a B. de Viam o enfrentado a Babel, que lo que propone es el retorno a la narración, una literatura más realista, si se quiere, si no directamente un pacto realista, la incorporación de los nuevos del nuevo imaginario de los años 90, el mundo televisivo, las series, a eso ahora voy a volver, y sobre todo la incorporación del discurso coloquial, este pacto de lectura con un lector más cercano, que es lo que propone Babel, que estamos en las antípodas. Es el exotismo, recuerdan que hablé de esto, es el grupo Shanghái, es aquello que no tiene nada que ver con el aquí y el ahora de esa literatura, sino más bien esta búsqueda de escenarios exóticos, historias que transcurren no se sabe bien dónde, etcétera, etcétera. Entonces, antes de ir a B. de Viam, quiero mencionar esto, que es la imagen tan bonita, porque son tan lindas las tapas del péndulo, que es una pregunta que hicieron aquí la semana pasada, y que me dejó pensando, porque a mí no se me había ocurrido cruzar el péndulo con Babel. Lo cierto es que el péndulo, más bien lo que yo podría haberle incorporado, y creo que ilumina alguna zona, es el modo de intervenir con una revista literaria cultural en tiempos de dictadura. El péndulo es uno de los capítulos más importantes de la ciencia ficción en Argentina, que es un género también complejo, muy, muy minoritario, no en el sentido de género menor, sino que, así como la vez pasada dije, el humor en la literatura argentina no está tan presente, la ciencia ficción es un género poco transitado en la literatura argentina. Y lo cierto es que en el contexto de la dictadura, el péndulo funcionó. Encontraron muchos escritores, mejor dicho, estrategias narrativas que, bajo la figura del género ciencia ficción, lograron evadir la censura o la autocensura, o hacer referencia a lo que estaba sucediendo a través de procedimientos provenientes de la ciencia ficción. El péndulo se publicó, tiene 3 grandes etapas, por eso digo que corresponde más al periodo anterior. Las 4 primeras, las de arriba, es la primera etapa, que es 1979, es decir, es estrictamente contemporánea a Punto de Vista o el Ornitorrinco, que son las 2 primeras clases, las 2 revistas que mencionamos en el primer encuentro, fundada y dirigida por Andrés Cassiol y Marcial Souto, que era su director literario. Después una segunda etapa entre mayo del 81 y noviembre del 82, finales de la dictadura. Y después una tercera etapa, que es la última, que son estas, que son los 5 últimos números, ven que cambia el diseño, que es la que sí, es la que se publica ya en la década del 80 y es estrictamente contemporánea a Babel, o más contemporánea. Babel sale en el 88, esta sale 86, 87, los 5 números. Y lo cierto es que revisando los índices, muchos de los escritores, sobre todo, que están muy presentes en Babel, vienen de péndulo. Y de hecho, Angélica Gorodischer está en Babel y está en péndulo. Philip Dick es una de las literaturas más importantes para pensar no solo Babel o el programa de Babel, sino sobre todo la literatura de Marcelo Cohen. Y entonces creo que es un acierto poner en diálogo
digo, separar las etapas y pensar el péndulo en el marco de las literaturas, de las revistas que circularon durante la dictadura y esta última etapa del péndulo en diálogo, sí, con la literatura o los escritores, las escritoras y los géneros que predominaron en Babel. Pensaba, perdón, que apareciendo tanto en las etapas anteriores, por ejemplo, Fontana Rosa, o conociendo ciertos recursos humorísticos de Gorodillo, también están en ese plano de la literatura del mecanismo del humor y demás, también ahí hay un diálogo que se puede armar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la figura difícil acá para ubicar siempre es Gandolfo. Porque Gandolfo es tiene una literatura, un modo de leer que si uno no supiera nada por fuera de lo que escribe o hace, lo vincularía más a Babel y sin embargo su posición y sus intervenciones, que ahora vamos a ver, lo llevan a pertenecer al otro grupo, pero en el caso de Angélica Gorodischer claramente no, y los modelos literarios tampoco. Hay una zona igual de la ciencia ficción más popular con la que sí dialoga Bedevián. Digo, estas son... Yo creo que lo que sucede con los grupos siempre pasa esto. Son grupos... Cuando los grupos literarios... Acá estamos hablando de literatura, se podría hablar de cualquier otros grupos. Se exageran ciertos rasgos, se exageran las diferencias para poder construir un nosotros. Después cuando uno se acerca, por ejemplo, Florida y Boedo en los años 20, si lo leemos de cerca, es cierto, están enfrentados, pero también hay líneas de continuidad, y Raúl González Tuñón, donde lo ponemos, o el mismo Mariani, Arlt queda ahí siempre, que no se sabe, lo publica Proa, que es Florida, pero sus temas son más... Y acá un poco sucede lo mismo. Yo creo que la gran sabiduría que tuvieron estos jóvenes, autodenominándose generación ausente, generación sin padre, generación... y toda esa zona, esa fábula de identidad que pudieron construir, yo creo que lo inteligente, y porque sabían mucho de literatura y de historia de la literatura argentina, fue una especie de revival de la polémica Boedo y Florida, es decir, esta idea de que si nos peleamos y armamos dos grupos, el impacto, la llegada a los medios y lo que decimos, hacemos, siempre es... Bueno, la gente se vive peleando por algo también, no solo porque opina distinto, sino porque también se hace muy visible, los titulares son más fuertes, y en ambos lados, por más que Babel, y ahora voy a retomar algo de Babel que quedó pendiente de la semana pasada, por más que Babel reniega tanto del mercado, lo cierto es que Caparrós y Dorio terminan con un programa en la televisión y manejaban muy bien los medios masivos y los medios de comunicación. Entonces digo, una cuestión es, yo creo que son tres niveles. Un primer nivel que es del que no estamos hablando acá, porque este no es tanto un curso de literatura, es pensar las literaturas. Bueno, ¿qué escribe Sergio Holguín? ¿Qué escribe Sergio Cheifek? ¿O Alan Pauls? ¿O Chitarroni? ¿O Sergio Vicio? ¿Y qué escribe Sacomano? ¿Qué escribe Forn? ¿Qué escribe Holguín? Y esto es pensar las literaturas. Porque además a los escritores y a las escritoras no hay que creerles demasiado cuando hablan de sus propias literaturas. Muchas cosas que dicen los escritores y las escritoras son lo que les gustaría que su literatura sea, o cómo piensan. Ahora, a la hora de pensar su propia literatura, en un punto son lectores también. Entonces, siempre hay cierta cautela con lo que los escritores y las escritoras dicen, porque también están construyendo sus imágenes públicas. Entonces, ese es un primer nivel. ¿Qué literatura escribieron? ¿Cuáles son los textos literarios y leerlos en términos literarios? La segunda cuestión, entonces, es pensar sobre qué temas polemizaron estos grupos y en cuáles de estos temas sí se tocaron cuestiones claves para definir la función de la literatura, la función del arte, la función del intelectual, la función del escritor, cómo se interviene desde la literatura
o si hay que intervenir desde la literatura, o si efectivamente la literatura no sirve para nada. Y por lo tanto es... bueno, tengo una cita de... Bueno, después se las leo, de Marcelo Cohen sobre esto, de qué significa. La literatura, este sería un segundo nivel, y el tercer nivel son las estrategias de grupo, que son estrategias claramente de intervención en la esfera pública, modos de intervención, modos de instalar ciertos temas de debate, que como sucede también cuando trabajamos con revistas o con diarios, por eso digo que las literaturas son otra cosa cuando trabajamos con los libros, porque las revistas son, y esto yo creo que lo dije al comienzo, son empresas grupales, digo, muchas veces se le pide coherencia a las revistas y las revistas no pueden sostener nunca esa coherencia. Es un conjunto de textos, hay muchas firmas, hay muchas voces. Hacia el interior de una misma revista puede haber zonas que tiran para un lado y tiran para el otro. Entonces, y también son intervenciones en el puro presente, que a veces es lo que cuesta sobre todo rearmar. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron lo de la carrera de ciencias de la comunicación la vez pasada, dije, claro, esto está. Y de hecho todo lo que dice Rubinich, él está hablando y está pensando en la recién creada Facultad de Ciencias Sociales y todo el debate que generó, que bueno, yo acá sería incapaz de reproducir, pero bueno, desde dónde iba letras, qué hacíamos con ciencias de la educación, si geografía no tenía que ir a fue un debate, si sociología no tenía que ir a filosofía y letras, si ciencias políticas quedarse. Y el impacto que fue para letras, la creación de ciencias de la comunicación, digo, todo eso está de tela, está más que de telón de fondo, digo, es parte de estas discusiones, que por eso a veces hacen tan difícil estudiar o investigar una revista, porque hay tanto de lo no dicho, porque se da por sobreentendido. Si yo ahora les digo Alfa, muchos de ustedes van a saber que estoy hablando de un personaje de Gran Hermano. Ahora, esta clase grabada y transmitida dentro de 30 años, y Alfa es otra cosa. Alguien puede decir que es macho Alfa, otro Alfa Romeo, otro puede decir, bueno, no sé de qué habla esta señora. Ese presente de la enunciación es muy fuerte en las revistas, y esto es lo que también diferencia el momento en que muchos escritores o escritoras o poetas o intelectuales deciden, por ejemplo, armar compilaciones de sus textos publicados en diarios y revistas y convertirlos en un libro. Ese ya es otro movimiento y ese texto ya se lee no como intervención o mero y puro presente, sino, bueno, la idea de que el libro va a la biblioteca y tiene un lugar más estable, no sé, esta fantasía del libro como ámbito, ¿no? Entonces, esta era una cuestión que quería tomar con Babel. Y la segunda era retomar, y avanzo, porque ya me atrasé, algunas de las características de Babel como revista, que creo que el otro día, acá les traje las tapas, esta es Babel, que tenía ese tamaño tabloide, tenía un diseño extremadamente cuidado. Las tapas son todas blancas, en blanco y negro, foto central, como verán. Dividida en secciones, es una revista extremadamente amable para estudiar, porque está dividida en secciones, las secciones son en su mayoría firmadas. Es una revista de libros, y esto hay que decirlo. Babel, revista de libros. Esta idea de ser una revista de libros es que estas secciones, bueno, que lo principal en Babel sean las reseñas de los libros. Uno podría decir, es una revista de libros y es una revista de lectores. Y entonces estas reseñas están agrupadas en secciones, y acá sí hace una ampliación muy interesante Babel en relación a otras revistas literarias anteriores, que es incorporar todos los libros. Entonces hay una sección de, bueno, las novelas, narrativa, poesía, pero después infantiles, historia de vida, teatro, poesía, narrativa.
Ciencias sociales, psicología, es decir, cada uno de diferentes disciplinas tenían su sección de reseñas de los libros publicados. Y después tenía secciones fijas, el libro del mes, que es fundamental para pensar, porque bueno, el libro del mes es lo que Babel dice que es el libro del mes. Bueno, en las tapas en algunos casos lo van a ver, un dossier, que es lo principal, que ahí ven cuáles son los temas o ejes que propone la revista. Ya con solo hacer el seguimiento de los dossiers, ya uno puede armar, ¿no?, el mapa. Acá está, que esto quiero señalarlo, porque ven que no hay fotos de escritores argentinos ni escritoras hasta que aparece, voy a ser políticamente incorrecta, uno de los grandes machos argentinos de la literatura, que es Fowil, ¿no? Ustedes conocen, bueno, esto va a ser fuera de filmación, si no conocen la historia de las fotos que existen de Fowil en una de las últimas entrevistas, se las cuento después de la filmación, porque son la anécdota es espectacular, pero digo, es la primera foto dedicada a un escritor argentino en las tapas de Babel, que irrumpe. Irrumpe Fowil, que es, digo, no solo es Fowil, sino que además Fowil es alguien muy vinculado a la industria, a los medios y sobre todo a la publicidad. No sé si saben, Fowil es el que inventó los chistes. Bueno, estoy hablando de una antigüedad, pero acá hay un sector que sabe de lo que hablo, allá no tanto, que no sé por qué no sé por qué no hay más chicles bazooka. Pero los chicles de bazooka los inventó Fowil. Y grandes eslogans de la publicidad. La de L&M, un publicista espectacular, es decir, viene de ese mundo también Fowil. Era sociólogo y además uno de los, bueno, para mí, digo, uno de los grandes escritores de la literatura argentina, con un humor que hoy hubiese sido no cancelado. Antes hablábamos de esto, no cancelado. Creo que Fowil no hubiese podido decir 2 palabras en público, extremadamente incorrecto, pero quiero decir, es la primera vez que irrumpe con Fowil, una tapa con un escritor argentino, con yo creo que les dije, Babel es pura cita, mucha ironía y mucho entre nos. De hecho, ya en esta tapa hay un entre nos, ponen dossier fotografías, La Luz Argentina. Debajo de la tapa, debajo de la foto de Fowil ponen La Luz Argentina, además, es un dossier sobre fotografía, pero además La Luz Argentina es el título de un libro de Aira. Y si hay 2 que no se querían, eran Fowil y Aira. Es decir, todo es un entre nos, hay mucho uso de la ironía, de la cita falsa, etcétera, etcétera, que es la zona divertida, yo siempre lo repito, de la crítica literaria, que es todo esto toda esta zona de lo no dicho, dicho a medias, toda la zona de la alusión, la maldad. Esto, ponerle a Fowil abajo La Luz Argentina me parece una genialidad y es de una maldad. Pero tiene un entrenos muy fuerte. Y esto es claramente Babel. Digo, en esa sola etapa o en este solo ejemplo uno puede pensar así todo Babel. Y esto es lo que le trajo muchas críticas a Babel. De hecho, a la literatura de Babel. Es una literatura que también tiene un entrenos muy fuerte. Mucha de la literatura tiene personajes escritores que son personajes, que son escritores verdaderos que aparecen como personajes y ahí se arma un entrenos muy fuerte entre la literatura, el diálogo entre la literatura de uno y de otro. Mucho chiste privado, además de ser una literatura escrita muy al pie de la teoría literaria. Entonces hay una crítica que después se le hizo muy fuerte. Y de hecho la literatura de Babel cambió mucho, digo, los primeros libros de estos jóvenes es que su mismo hermetismo o esta idea de achicar el público en lugar de ampliarlo, produjo un corte. Bueno, dejamos a todos los lectores afuera porque no nos importa. Y después,
el tango argentino de decir, ay, no hay lectores para la literatura argentina. Bueno, o hacemos un movimiento o hacemos otro, pero lo cierto es que, bueno, vuelvo a las secciones porque me olvidé de trazar. Entonces digo, las secciones fijas, uno es el dossier, que esto ya lo ven en las tapas, se puede ver ya desde... El otro es el libro del mes, que es el libro del mes que Babel considera el libro del mes, y esto arma la enciclopedia Babel. Y después tenía otras, algunas se las mencioné, una se llamaba, otra sección fija es la Esfinge, que eran 69, tampoco es casual el número, 69 preguntas fijas que se le hacían a escritores, escritoras, poetas, intelectuales, etcétera. Mesa de luz, que sí se las mostré la vez pasada, y otra el potrero, ¿no? Y después aparecieron algunas secciones que sí fueron realmente precursoras, por ejemplo, la sección de María Moreno, que se llamaba La Mujer Pública, donde se incorporó ahí ya el discurso sobre el género y sobre todo la temprana circulación de muchos de los nombres que ahora forman parte de la agenda de los estudios sobre género. Otra sección que se llama Tráfico, que incorpora la voz de editores y libreros, y que es una linda sección para pensar también esto que hoy se nos hace tan bien a quienes nacimos en el siglo XX, una figura cada vez más lejana, que es la figura del librero. Cuando nosotros éramos jóvenes confiábamos en un librero, íbamos y les decíamos qué libro compramos y el librero nos decía que teníamos que leer. Bueno, esa figura se complica. Ahora uno, no sé, uno va a la librería y quiere un libro, no voy a decir Borges para no pasarme, pero no sé, un libro de Baudelaire y dicen, ve larga, voy corta, y yo decía, estoy en una librería y ahí esa figura del librero que era que nos decía, lleve este, no lleve otro, que iba conociendo el gusto de sus lectores. Bueno, esto estaba en esta sección que es Tráfico. Después, Siluetas era una sección de Luigi Tarroni, que eran biografías minimalistas. Después Chitarroni las compiló en un libro. Y después había dos columnistas fijos que tenían su propia sección. Una era la de Marcelo Cohen, que escribía todavía desde Barcelona. Marcelo Cohen se fue durante la dictadura y estuvo en Barcelona, donde además de seguir con su propia literatura, se convirtió en uno de los grandes traductores. Y entonces él escribía desde Barcelona, que tenía su propia columna, y el otro era Charlie Failing, que escribía desde Nottingham y se llamaba El Cónsul Honorario. Charlie Failing murió muy joven, escribió 3, 4 novelas, era el escritor exquisito, porque tenía una formación en clásicas espectacular, gran lector, que murió muy joven. Que, digo, tanto la columna de Marcelo Cohen como la de Charlie Failing fueron los espacios sobre todo para reflexionar a partir de una obra o a partir de un autor, problemas teóricos que a Babel le interesa poner en discusión, como, bueno, la representación, los vínculos entre la ficción y su referente, la relación entre literatura y experiencia, que después es un tema que se puso teóricamente de moda. Bueno, ¿a qué se llama la escritura femenina? Hay un estilo para... Digo, hay algunas preguntas que ya están en esos años 80 que son después las que van a ser agenda, bastantes años después. Entonces, el tono, y ya quiero pasar a B. de Vian, ya lo dije, el tono que predomina en la revista es la de un estilo altamente especializado, al borde de argot, al borde de ser argot académico, un lenguaje marcado por el oficio, el secreto del oficio, ¿no? De los críticos y las críticas.
de la teoría literaria y el entre nos de los entendidos. Con este presupuesto de que la literatura ya se había convertido en una práctica sin ningún tipo de necesidad social. Y como antes les decía, acá encontré la cita finalmente que había buscado, que es la de Marcelo Cohen, cuando él dice que la literatura era casi un juego de coleccionistas, como la filatelia, es decir, ese saber casi artesanal, donde Babel, y de ahí su título también, ¿no? Babel es la ciudad en la que todavía se encuentran quienes se repliegan en esa ciudad y colocan el exotismo, el ingenio, los juegos, mucho que viene, digo, hay una zona importantísima que viene de Borges, obviamente, como una serie de resistencia en el marco de una cultura que desde Babel, y en parte se iba masificando o ganando, ¿no? Por los nuevos medios visuales, audiovisuales, etcétera, etcétera. Lo último que quiero mencionar, porque fue lo que quedó pendiente el otro día, es que lo que tenía en los costados de las páginas Babel eran las marginalias, que son citas, ¿no? Citas de escritores, citas de notables, para usar una palabra de Babel, que entran en diálogo con las notas centrales de la revista, pero a su vez pone en cuestión esta idea de erudición, o falsa erudición, o si se quiere, juego del entre nos, entre las citas y la falsa erudición. Y acá el otro día lo mencionaba, por ejemplo, en el número 10 de Babel, en una de las citas, se coloca la cita que dice: la poesía es Dios, la poesía no existe. Y estaba firmado por un gran escritor, decía Babel, José Máximo Balbastro, que yo el otro día no me acordaba del nombre Balbastro. ¿Quién era José Máximo Balbastro? Un gran erudito, un gran escritor, que es el que había tenido en vilo a quienes veían un programa que en ese momento comenzó siendo un programa de culto. No sé si se sigue usando hoy la expresión programa de culto, creo que no, ¿no? ¿Se sigue usando? Pero bueno, un programa de culto que se llamó El Monitor Argentino, que lo conducían justamente Martín Caparrós y Jorge Dorio, que eran los directores de Babel. Y en ese programa habían hecho todo el programa dedicado a este gran escritor desconocido y olvidado, injustamente olvidado, José Máximo Balbastro. Y durante una semana inventaron, ¿no?, la biografía de este héroe olvidado. Hubo notas en los diarios hablando de Balbastro, pero notas en serio, digo, se tomó la noticia en los diarios diciendo, bueno, en el programa de Caparrós, eran los directores de una de las revistas más prestigiosas del momento, donde decía, bueno, se recupera la obra de un escritor olvidado, Balbastro, la gente iba a las librerías a pedir los libros de Balbastro. Y acá, este es el chiste, dentro de Babel, es que se cita una supuesta frase de Balbastro en diálogo. Y si uno creyó que la cita era de Balbastro, el entre nos de todo no lo conocía, o la falsa erudición, que es la que hace que en letras, yo esto siempre hago el chiste, en la carrera de letras, pero desde siempre, ¿no? Los estudiantes de hoy creo que no tanto, pero durante años, en los 80 ni hablar, jamás en letras se dice, tengo que leer Rayuela, o tengo que leer Cicatrices, siempre voy a releer. Entonces, nadie lee nunca por primera vez. El verbo que se usa, hoy no tanto, digo, hoy es otro. Pero en los 80 y 90 esto es así. Nadie decía voy a leer, salvo la novela que había salido la semana pasada. Esa novela era la que se leía
Ahora, después Crimen y Castigo, o no sé, Madame Bovary, lo que sea, siempre voy a releer Madame Bovary, voy a releer. Jóvenes de 25 años, ¿cómo iban a releer toda la literatura universal? Pero el verbo era, voy a releer. Entonces, esta idea de la erudición es lo que también Babel pone en cuestión, ¿no? Bueno, y cierro con, porque quiero llegar obviamente a Pedebian, que es, digo, si uno quiere hacer el recorrido rápido de Babel, a través del libro del mes, que es la sección que inauguraba cada número, ¿no?, de Babel, que es donde sí, se le consagraba. Si la revista es una cantidad de reseñas de los libros publicados, el libro del mes es el que la revista considera el libro más importante. Y entonces sí, ese libro es el que tiene un fragmento, se le dedican 1 o 2 o 3 textos críticos a ese libro, y un poco es lo que arma la enciclopedia de libros propuestos por Babel, ¿no? Y ahí conviven Roland Barthes, Ludmer, en esos años acá el género gauchesco, uno de los grandes escritores de culto para Babel, y sobre todo Alan Pauls y Sergio Cheife, que es Tomás Berger, Juan José Saer. Y ya a partir del 90, un poquito más tarde, ya en esos libros del mes empiezan a aparecer efectivamente los libros de los integrantes de Babel. Y entonces, Lenta biografía de Sergio Cheyfek, El coloquio de Alan Pauls o La perla del emperador de Daniel Goebbels, ¿no? Entonces, lo que comenzaron siendo el libro del mes de los consagrados, ya después son ellos mismos. Yo creo que estos 3 libros que recién mencioné, Lenta biografía de Cheyfek, El coloquio de Pauls y La perla del emperador de Goebbels, poco tienen que ver hoy con, si nosotros leemos hoy, Cheyfek, Pauls o Goebbels, son sus primeros libros, y esto hay que tenerlo en cuenta. El coloquio de Alan Pauls, al estilo Berger, es un solo párrafo, no tiene un punto y aparte, pero ese es el estilo Berger. Lenta biografía hay que tener, sí, es de una lentitud, es un libro mini, es precioso, pero poco tiene, digo, después si uno lee Los planetarios o Boca de Lobo, o sobre todo El aire de Sergio Cheyfek, son novelas espectaculares. Lenta biografía nos pone al lector claramente a prueba. Y La perla del emperador de Daniel Goebbels también. La perla del emperador es una novela donde se abren historias, es el arte de la digresión. Empieza a contar una historia, esa historia se abre en otra, se abre en otra, se abre en otra, se abre en otra, y tiene como mucho intertexto, desde Moby Dick a todo el exotismo, toda la literatura más exótica. Es decir, yo diría son los 3 libros que si uno quiere leer en sede literaria. El programa Babel creo que son los textos que mejor lo representan en los más jóvenes, no como el otro día que me colgué con Ley Seca porque lo quiero mucho, pero podría decir esto mismo de Aira o de, bueno, ni hablar Fowil. Y bueno, entonces esto es en el libro del mes, y también son muy entretenidas, si alguien se quiere divertir un rato, son las 69 figuras de las 69 preguntas de la Esfinge, que es un formulario de preguntas fijas, es decir, son las mismas preguntas que se le hacen a escritoras, escritores, poetas, intelectuales, etcétera, que van desde preguntas serias a frivolidades, van desde ¿cree en Dios? ¿Cuál es su relación con el dinero? ¿Cuál es su olor preferido? ¿Convive con animales? ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas? Es decir, preguntas en sede literaria e intelectuales a preguntas. Esta combinación, frivolidad y trascendencia. Y obviamente lo que tiene de genial es que la 69 justamente es la que pregunta para qué sirve un escritor. Y esa es con la que se cierra el formulario de preguntas, y ahí también hay una serie de nombres que también permiten reconstruir el mapa Babel, ¿no? Noé Gittrick, Angélica Gorodillar, David Viñas, Néstor Perlonger, Juan Carlos Martini, María Elena Walsh, Ricardo Piglia, Héctor Libertela, bueno, muchísimos otros
que uno puede mirar, y después la mesa de luz, que es la que yo les dije que era contar, que era la actualización. Bueno, a ver, este intelectual, esta escritora, este poeta que está leyendo en este momento, que es también cierta exhibición, ¿no? Pues en esta construcción pública de escritores, escritoras, con una presencia muy fuerte, que creo que también en estos Babel es importante, que es la construcción pública de la figura de los críticos, y sobre todo de las críticas. Como dijo David Viñas, en la literatura argentina, las críticas son figuras bastante más fuertes, sobre todo desde los 70 en adelante, que los críticos. Josefina Ludmer, Beatriz Arlo, Ana María Barrenechea, y así siguiendo, figuras fuertes, pero que un poco la mesa de María Teresa Gramuglio, digo, les da una dimensión en la construcción pública de esa figura que pertenece más bien al ámbito de lo académico o universitario. Entonces, esta es Babel, y ante esta Babel aparece en 1990, en diciembre de 1990, la revista Con B de Bian, que como ven se llama ahora Con B de Bian. A partir del número 14 pasó a ser B de Bian. Una revista, acá en el primer número dice revista anacrónica, después en otros va a decir, después toma como subtítulo una revista casi de literatura. Está dirigida por Sergio Holguín e integrada por Pedro Rey, Karina Galperín, Cristian Kufnik, Claudio Seiger, entre muchos otros, que inaugura sobre todo, bueno, ya ven esta tapa. Hoy, obviamente, todas las tapas de B de Bian estarían canceladas, censuradas, o a nadie se le ocurriría, pero lo que tuvo de novedoso B de Bian fue justamente esto: dedicar, colocar en una revista de literatura fotos de desnudos femeninos. Ahora después les muestro las fotos, las tapas. A diferencia de Babel, por eso digo, en el momento en que sale B de Bian, esto está claramente es el contra, ¿no? Porque después están todos los matices, pero sobre todo en un comienzo, si en Babel se escribía en esta jerga académica y tan vinculada a la teoría literaria, ¿cuál es el tono que predomina en B de Bian? El tono marcadamente coloquial de los artículos, y sobre todo tiene como propuesta la irreverencia y la provocación como modo de intervenir. Y de hecho la elección de Boris Vian responde, y esto lo dice Claudia Román en un estudio que hace sobre esta generación en las revistas. La elección de Boris Vian es tanto su literatura, pero sobre todo lo que significa la figura de Boris Vian en la literatura. En primer lugar, le da título a la revista, ¿no? En el primer número, que está acá, no, a ver si, porque ya esto se me salteó, no, bueno, estaba, no sé dónde acá, bueno, no importa, se los leo. En el número 1 reproducen el poema de Boris Vian, que se llama En lo profundo de mi corazón, que es de donde sale el título, ¿no? Que dice: en lo profundo de mi corazón voy a ser sincero, una vez, no es costumbre, aquí está. Me sentiré contento el día que digan por teléfono, si es que todavía existen, cuando digan con B de Bian. Tengo suerte que mi nombre no comience con una Q, porque con Q de Bian me humillaría. Y ahí es un juego de palabras del francés, que es entre el Q y culo, en francés. Entonces dice con B de Bian. De este poema, me sentiré contento el día que digan por teléfono, si es que todavía existe, cuando digan con B de Bian,
de este Convé de Bien, se toma el título que le da nombre a esta revista, que reitero, a partir del número 14 sale el con y queda el V de Bien. Y Boris Vian lo que les permite, además de la literatura de Boris Vian, que es espectacular, y si no, no sé si ahora se lee tanto Boris Vian, pero en los 90 es espectacular, y si no la leyeron, los invito, si tienen a Boris Vian en su futuro. Yo la voy a releer, porque soy una persona de letras que releo. La espuma de los días es espectacular. Pero bueno, pero sobre todo lo que les permite es la figura de Boris Vian, porque Boris Vian era claramente y principalmente un transgresor. Y entonces esto les da la figura con la cual este grupo quiere identificarse, ¿no? Boris Vian es antimoralista, antiinstitucional, anti-bien pensante. Es también un escritor polifacético, y esto también legitima lo que ahora vamos a ver que hace la revista, que es tomar discursos que justamente provienen de esta otra zona, que son las ciencias sociales, la ciencia de la comunicación, y todo aquello que está por fuera de la especialización o la extrema especialización literaria, ¿no? Sergio Holguín en el primer número de la revista dice: cuando por todas partes cunden los especialistas de cualquier cosa, es bueno que haya existido un tipo como Boris Vian. Alguien que se metió en todo aquello que le interesara sin encerrarse en la anteojera de la especialización. Todo lo que llevó a cabo lo realizó con un talento envidiable. Un hombre honesto del siglo XX, uno de los pocos, tal vez el último. Entonces ya la figura solo les permite esto, cierta idea, esto es. En contra de la especialización de la literatura solo hablan los críticos literarios. En contra de la especialización en los saberes, que un poco, volviendo a esto de ciencias de la comunicación, también llevó a un replanteo. Bueno, en letras pasa lo mismo. No sé por qué en letras no se lee teatro. Teatro se lee en artes. Bueno, esta idea de la especialización. Y un poco la revista va en contra de eso, ¿no? En contra de los especialistas de algo. Todo, y cada vez, en un momento sobre todo, estamos en los 90, estamos en el marco del debate sobre la posmodernidad, la caída de los grandes relatos, la puesta en crisis de todas grandes explicaciones omni-interpretativas, bueno, principalmente el psicoanálisis, el marxismo, digo, los grandes relatos, y más bien esta idea de la especialización, de la subespecialización. Bueno, un poco el gesto es también en el marco de esos debates. La no especialización crítica, entonces, el eclecticismo como programa, que es lo que aparece claramente en la revista, que incorpora como objeto de análisis, además de la literatura, el análisis de las películas, programas de televisión, historias de vida, letras de canciones, trayectorias de cuentistas y artistas, entre muchos otros, y todos al mismo nivel, ¿no? Y además, bueno, este es el número 1. Bueno, y además se publica por entregas, desde el número 1 hasta el número 11, la novela de Boris Vian, Que se mueran los feos, traducida por Karina Galperín, que es parte del staff de Convé de Vian. Que a esto se le suma, bueno, ahora les quiero mostrar, es la presentación que recién les leí, el último de Los hombres honestos, que es la nota sobre Boris Vian, y la nota en la que Sergio Holguín, director de la revista, arma a partir de esta figura un poco el nombre de identidad, que le da identidad al grupo. A esto me refiero, digo, no solo la tapa, sino esto también es el primer número, ¿no? Versos pornográficos, Manotropo. Mucho humor,
Y digo, además de la traducción de la novela de Boris Vian, Que se mueran los feos, se suma, a diferencia de Babel, que era una revista de libros, donde no hay literatura, es decir, no es una revista de literatura Babel, no hay ni cuentos ni poemas, sino que más bien lo que predomina es la crítica, la reseña, el ensayo, la biografía, las entrevistas. B. de Vian, en cambio, publica mucha literatura. De hecho, la revista hace muchos concursos de literatura, dedica números completos para publicar los cuentos finalistas de esos concursos. Y en esta elección, además de publicar a los más jóvenes, sí también elegir estos escritores que siguen la línea, no porque las literaturas sean iguales, sino este carácter transgresor, marginal, inconformista. Digo, uso todas palabras que vienen de B. de Vian. Creadores molestos, inconformistas e indudablemente talentosos, que arman su enciclopedia, que va desde, obviamente, Boris Vian, Baudelaire, y en un mismo nivel, Los Redonditos de Ricota, Robert Mapperton, molestos como Roberto Arlt. Y acá un poco el gesto es muy gracioso, porque en Babel publican en el número 1 el escritor argentino y la tradición de Borges, y lo que hacen en B. de Vian es publicar una nota de Roberto Arlt. La línea va entonces desde Boris Vian, decía Baudelaire, Los Redonditos de Ricota, William Burroughs, André Breton, Rimbaud, Alejandra Pizarnik, Janis Joplin, los muertos de los... Bueno, el famoso grupo de los muertos de los 27, etcétera, etcétera. Este es el número 2. Ahí está La Nata. La Nata en ese momento también escribió ficción. Y aquí ya aparece en el número 2 una revista casi de literatura, que es que el subtítulo con el que sale. Acá está Pizarnik, en la número 2. Bueno, esperen antes, acá. Rock y literatura, La Cópula. Es esta mezcla, ¿no?, heterogénea de materiales. Y acá les muestro las tapas, que hoy estarían todas censuradas. Donde se anuncian, como ven, siempre hay una zona de traducción importante, inéditos. Ven que se va armando, a partir de las tapas se va armando Los Redonditos de Ricota, Baudelaire, Gombrowicz. Ahora vuelvo igual, ¿no? Pizarnik, Viñas, Janis Joplin, Rimbaud, Stephen King, que en ese momento del otro lado, Stephen King es un escritor masivo, y hoy amamos a Stephen King. Cuando yo entré a la facultad en los 80 o 90, no había que hablar de Stephen King. Como de Ernesto Sábato. Panesi, en la primera clase preguntaba, ¿les gusta Ernesto Sábato? Entonces eligieron mal la carrera. Bueno, esperen que les muestro tapas. ¿Ven? Las tapas son desnudos, por lo general, desnudos femeninos. Ahora las vuelvo a pasar, pero así, y estas ya son las de la última etapa de color. Pero para hacer revistas de literatura el diseño era extremadamente novedoso.
retomaba la línea de los magazines de los años 60, por un lado. Y yo ya les mostré frente... ¿Dónde están? Esta era la sobriedad de las tapas de Babel. Se le opone estas, ¿no? Ya desde el diseño, las primeras eran también en blanco y negro y ya después ingresa el color. Ya desde el diseño, el formato era otra propuesta, ¿no? Entonces, les decía, en estas revistas sí hay mucha literatura propia. Voy a volver acá. Se publican muchos de los cuentos de quienes están haciendo la revista. De hecho, son muchos relatos de jóvenes inéditos que se publicaron por primera vez en Bedebian. Sergio Holguín, Claudio Seiger, Pedro Rey. Muchos de estos, acá lo ven, mucho especial ficción, donde se publicaban directamente eran solamente cuentos. Muchos que habían ganado los concursos que la revista organizaba. Y esta literatura entra en diálogo en la revista con una gran cantidad de notas, que acá sí, esta es una de las improntas que tiene Bedebian, que es que los objetos de análisis son no solo literarios. Entonces hay análisis de películas, actores y actrices de cine, pero no los que está reseñando El Amante, por ejemplo, porque también está discutiendo con El Amante, sino películas clase B, actores o actrices porno, productos de la industria cultural en su sentido más fuerte, programas de televisión, cómicos, a lo que se suman cantantes de rock, las series televisivas, y ahí sí, en esa elección también hay como un énfasis en la construcción de la generación. Nos criamos, nos educamos viendo estas películas. El Agente 86, Los Locos Adams, arma un cuadro también general. Ahora las vemos, vamos a YouTube o donde sea, y estas películas y estas series están, pero lo cierto es que son las series que marcaron también a una generación. Los Tres Chiflados, Columbo, Tom y Jerry, el Superagente 86, Los Locos Adams, Dinastía. Quiero decir, es ese conjunto de series que no solo la revista construye como objeto de análisis, en un gesto similar al que se está realizando en sociales, que fue un escándalo, me acuerdo que creo que no sé si fue Horacio González o Landi, que dedicó un seminario a Olmedo. Ah, ustedes lo cursaron. El escándalo que fue eso en la vida académica universitaria. Pero después Horacio González había hecho otra cosa, que era que recibía las monografías en un colectivo. Pero ahora no me acuerdo de qué seminario, porque después están los mitos urbanos, obviamente. Puan tiene sus mitos urbanos y sociales tiene los suyos, sobre todo ciencias de la comunicación, para hacer... Estaban los de Olmedo, que fue escandaloso lo que produjo eso. ¿Quién? Claro, porque Horacio creo que era... Lo de Landi, yo me acuerdo que era con lo de Olmedo, que ponía las notas que era con Olmedólares o no sé qué, y que eso también estuvo muy cerca de la publicación de su libro Devórame otra vez, el dedicado a la televisión, y eso produjo una polémica, porque yo me acuerdo que en Punto de Vista escribió la nota Sarlo, Landi le contestó desde página 12 y así siguió y subió decibeles. Y Horacio González, pero era un poco más sofisticado, pero yo en realidad lo del colectivo no sé si fue cierto o no, pero uno de los mitos urbanos de ese momento era que Horacio González
estaba en un colectivo y recibía las monografías en las paradas, es decir, él decía, salgo a tal hora en la línea tal, y entonces los estudiantes iban subiendo al colectivo, le entregaban la monografía y bajaban en la parada siguiente. En cierto gesto también de construir ciencias de la comunicación en relación a letras, pero que está en B. de Vian está claramente ese mismo gesto de se puede estudiar, bueno, es una discusión que comienza en los años 60, con cómo leer al Pacto Donald, digo, esto viene de los 60, la caricatura. Pasa que ahí estuvo Massota un poco legitimó el estudio de cierta zona de los productos culturales masivos, pero la televisión la zona que es muy fuerte en crisis, pero la crisis de los años 70, que es donde se arma ese primer grupo que es muy fuerte y que son los primeros que convierten a la literatura popular, los productos de la cultura masiva, popular, urbana y rural, que es el grupo de Aníbal Ford, sobre todo Jorge Rivera, Jorge Laforga y Eduardo Romano. Es decir, ese grupo que es muy fuerte, muy visible en la crisis de los años 70 y que va de la mano con las discusiones de los años 70, donde se vuelve a pensar qué es lo popular, qué es lo masivo, la diferencia entre lo popular y lo masivo, que no es lo mismo y no sé qué. Bueno, después viene la dictadura y un poco se rearma este debate y se retoma en estos años 80 y 90. ¿Qué es lo que amerita estudiar? ¿Cuáles son los objetos que tiene que abordar los estudios académicos, los estudios universitarios, etcétera, etcétera? Y es una discusión, en un momento, cuando entonces aparece la carrera de Ciencias de la Comunicación, que fue un boom, cuando apareció una cantidad de estudiantes infernal, letras un poco, baja la matrícula, y una son importantes, después volvieron, pero una son importante que pasó a Ciencias de la Comunicación y después volvió. Un poco lo que estaba en cuestión es qué se estudia y cuáles son los objetos sobre los cuales trabajamos. Creo que en ese marco también B. de Vian interviene fuertemente porque los que hacen B. de Vian son de letras, vienen de letras o han pasado por las aulas de letras, y lo que enfatizan es que con los mismos elementos, con las mismas estrategias de lectura, con la misma formación, se puede leer tanto la Divina Comedia como el cine norteamericano de clase B, la pornografía. Hay un número precioso, que no sé si acá está la foto, sí, es el de allá, que está todo dedicado a Betty Page. Es precioso, es el número que es una estrella del cine erótico norteamericano de clase B, donde se construye la biografía, la leyenda, gran cantidad de fotografías. Vuelvo a pedir y a recordar, trae un póster central de Betty Page. Vuelvo a repetir, no había internet, entonces había una investigación fuerte detrás de esto, sobre todo en la cuestión fotográfica, que es muy importante en la revista. Y el otro punto es, y el eje es claramente lo que la revista denomina, es el antiacademicismo. Yo diría la identidad de B. de Vian es el antiacademicismo, que habla de un momento en que, las letras de la Facultad de Filosofía y Letras era un actor muy importante a la hora de pensar la literatura, intervenir en el presente literario. Muchos de quienes escriben en Babel, por ejemplo, son docentes en la Facultad de Filosofía y Letras. Alan Pauls en esa época estaba dando clase en teoría literaria con Josefina Ludmer. Charlie Feiling estaba en la facultad, Sergio Schaeffer cursaba la facultad, es decir,
La zona Babel estaba en letras, mientras que estos también están en letras, pero o están dejando la carrera o no quieren reconocerse. En el medio también pasa algo importante, que es que la facultad se muda a Puan. Son los años en que... Bueno, después Sergio Holguín escribe la novela que se llama Filo, que es la novela que termina... No que termina, es una de las novelas importantes si uno quiere pensar el mito Puan, Puaner, o como querramos llamarlo, no tan Puan, todo lo que viene a propósito de Puan, pero es también ese momento en que dejamos el querido y atiborrado edificio de Charcas, perdón, Marcelo T. de Alvear y Uriburu, que además ahí va sociales. En términos, ¿sí? No es. Para quienes cursábamos en ese momento, no fue algo fácil, que era dejarles. Pero ¿sabés lo que significó dejarles la facultad? A los que venían y a nosotros nos mandaban allá lejos, a caballito, porque sacar a la facultad de la zona, nosotros pertenecíamos, digamos, la facultad, que creo también eso no es casual, la facultad pertenecía al ámbito que en ese momento ya no, se llamaba barrio de facultades. Económicas, medicina, odontología, filosofía y letras. Bueno, cortar la calle ahí era cortar la calle, dar las clases en la calle era cortar las clases. Lo siguen haciendo en Puan, que a mí los vecinos del barrio, porque los gestos siguen siendo los mismos, cortar la calle, dar la clase pública en la calle, de la calle Puan, que es una calle de barrio en Caballito. Entonces, sacarnos de acá, para nosotros fue abandonar. De hecho, muchas clases, bueno, las asambleas de la Facultad de Filosofía y Letras se hacían en el aula magna de odontología, una aula magna espectacular, pero era pertenecer... y me olvidé de farmacia y bioquímica. Digo, ahí estaba este circuito de facultades, era pertenecer a esto. Plaza Jusey era nuestra, y no ahora que está Cinépolis, y se armaba este colectivo, esta pertenencia a la Universidad de Buenos Aires con un grupo de facultades importantísimas, por otro lado. Y entonces fue un poco sacarnos de ahí, mandarnos a Caballito, a una calle de barrio, que Puan hoy quiere decir mucho, pero de hecho ahora se va a estrenar una serie, una película que se llama Puan, la última serie de Lali Espósito, donde está Lali Espósito, el libro de Tamara Tenenbaum, se filma en Puan. Estamos en otro momento, que no es el que yo les estoy contando ahora, que era que nos mandaban a una calle de barrio en Caballito, y Sociales ocupaba nuestro edificio, es decir, fue... Entonces, esto que ya estaba entre letras y ciencias de la comunicación está también en... Me encantó lo que me dijeron el otro día, con esto estuve, le di vueltas, porque es una variable muy importante para entender alguna de las polémicas que están en el... que estaban muy sobre la mesa en ese momento. El tema fue así, la facultad, como sucedió después también con Sociales, era una facultad chica, el edificio no daba para más, no entrábamos, pero no solo eso, sino que las condiciones del edificio eran extremadamente ruidoso, no se podía dar clase, no había lugar. Entonces, ahora lo que le dan de edificio, que estuvo bastante tiempo en construcción, que después, ahora es un gran edificio y lo queremos horrores, pero en su momento era la fábrica Nobleza Picardo, que era una fábrica de cigarrillos, de tabaco, y entonces un poco la idea de mandar a Filosofía y Letras, no solo sacarla del circuito del centro, sino mandarla a una calle de barrio, a lo que había sido una fábrica. Era un poco, bueno, a las humanidades, estos desplazamientos que hoy, como suele suceder, uno se apropia de los espacios y hace de los espacios otra cosa, y hoy Puan tiene una entidad, hay una estación de subte que se llama Puan, hubiese sido impensado una estación de subte que se llamara Puan si la Facultad de Filosofía y Letras no hubiese estado ahí, y ahora que armaron el edificio nuevo que se
muy lindo y tenemos nuestro, digo, armó su propio, eso lleva años, armar un ámbito de pertenencia, entonces, pero la idea de llevarlo lejos, en ese momento sí tuvo su lectura política, ideológica, que fue sacarla de este ámbito, porque una clase pública en Marcelo de Alvear y Uriburu, a las 7 de la tarde era un caos en el centro de la ciudad, infernal. Cortar ahora molesta a los vecinos del barrio. Un poco eso estuvo. En esa facultad empieza sociales. Sociales después también le queda chica y la mandan a Constitución. Es decir, también la sacan del... Ah, no, claro, primero Parque Centenario, tenés razón. La calle de Ramos Mejía, sí, que es donde está el CBC ahora. Que también, entonces la sacan de ahí. Sí, era horrible. El edificio es lindo, sí. Pero el de Ramos Mejía era tremendo. Estaba más cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, pero con el Parque Centenario, es decir, no, porque está el Parque Centenario, el Durán, era también mandar, pero sobre todo me acuerdo con Filosofía y Letras la idea de que nos mandaban lejos para dejar de cortar las calles, en un momento en que se cortaban las calles. Digo, en 1987, Alfonsín, durante el gobierno de Alfonsín, en el 87 hubo 11 paros. A esos 11 paros generales se le sumaban la cantidad de paros de docentes, no docentes, que eran... Y la estrategia era cortar la calle. Y entonces Marcelo de Alvear estaba efectivamente con la calle cortada una cantidad de veces importante. Y entonces la movida hacia una calle de barrio, que no, digo, yo no puedo decir si esto es así o no. Puedo decir cómo fue leído, que es sacar a mandar a las humanidades a una calle de barrio, a un edificio que además cuando nos mudamos no tenía calefacción, era y que sociales entrara en el lugar de la facultad también fue todo un impacto. Así que todo eso estaba en el marco de esto, ¿no? Entonces, B de Bien se coloca, enfrentada principalmente a la Facultad de Filosofía y Letras, a la crítica académica, que ya hacia el año 90, yo creo, esto sí lo comenté, ya hacia el 90 están armadas las cátedras más importantes de la facultad. Ya está David Viñas, ya está Josefina Ludmer, ya está Beatriz Arlo, Enrique Pezzoni, Jorge Panesi, digo, quienes rearmaron no solo el plan de la carrera, sino la carrera Noé Gitric, la carrera misma, y que son, entonces les decía, la universidad, la crítica especializada, la crítica universitaria, son actores ineludibles a la hora de pensar la consagración, los procesos de legitimación literaria, ¿no? De hecho, a Sarlo, en B de Bien, la llaman la primera dama de las letras argentinas, un poco retomando el modo en que se la nombraba a Victoria Ocampo y su revista Sur. Eso sería para otro seminario, pero es la línea Punto de Vista Sur. En un cruce muy inteligente que hace Punto de Vista al incorporarse en el cruce de Sur y Contorno. Es decir, la primera lectura desde la izquierda que se hace de Victoria Ocampo es en Punto de Vista. Entonces, en ese cruce, entonces un poco B de Bien al llamarla la primera dama de las letras argentinas, le da este lugar de lo que después ya fue llamado el canon Sarlo, que es como una de las principales, acá no sé si se puede decir actrices, si paso de actor, porque estoy hablando de actores de consagración, pero bueno, una de las principales protagonistas en la instancia de consagración de
quienes son más jóvenes. Desde la facultad y desde, sobre todo, punto de vista, hay una legitimación muy fuerte, bueno, en primer lugar por Sergio Chafek, la literatura de Sergio Chafek, la literatura de Alan Pauls, la literatura de Matilde Sánchez, y quedan afuera los de Bedebian, justamente, y entonces, digo, uno confirma al otro, lo que sucede de un lado confirma al otro, aunque vuelvo a decir, muchos de quienes hacen Bedebian o eran estudiantes de la carrera o habían pasado por la carrera, que es lo que les decía en estos cursos que hice recién antes. Todo salió por haber nombrado la novela de Sergio Holguín que se llama Filo, donde se arma un poco el mundo, el mito Juan, que entra en diálogo con otra novela, que es la de Pablo de Santis, que se llama Filosofía y Letras, que es un policial, que transcurre en el edificio de 25 de Mayo. También alumno y egresado de la carrera de Letras, que escribe un policial clásico, pero que no sé si conocen el instituto, bueno, ahora están lindos, pero en ese momento el edificio 25 de Mayo se venía abajo, era una cosa, y entonces toma ese escenario de 25 de Mayo para armar un policial, donde hay una zona que es en los subsuelos y otra zona como es ese edificio viejo donde hay algo que sucede, bueno, no les voy a contar la trama, pero que un poco van armando, ¿no?, lo que es el mito, lo que significa la facultad. Entonces, desde Bedebian, retomo, la idea es que la facultad, la universidad, la crítica académica son instituciones no solo que atrasan, sino que, y este es el punto, y yo creo que acá la discusión no es tanto con la facultad o con la crítica, sino con los escritores que salieron de la facultad, porque lo que denuncian una y otra vez son los efectos nocivos para la escritura de la ficción que tuvo o tiene, y en esto estoy de acuerdo, voy a decirlo, la teoría literaria. El punto esta ya acá es opinión mía, no de Bedebian, pero en esto estoy de acuerdo, pero lo digo en mis términos, que es, en lugar de la literatura plantearle problemas a la teoría, es al revés, es una literatura que demuestra, ejemplifica o está escrita al pie de la teoría. Entonces leo Foucault y después escribo una novela donde hay, no sé, una situación de encierro, el uso de los cuerpos, ya sea qué zona de Foucault. Y después los críticos leen esa novela usando como bibliografía Foucault. Sí, y esto es un poco lo que pasó con los primeros libros pero también era porque la fascinación ante esa teoría literaria era muy grande. La teoría del intertexto fue Kristeva, en las diferentes versiones, pero sobre todo Kristeva. Y entonces todo era intertextual, hasta que cuando fue, no hace tanto, bueno, sí, hace bastante, pero digo, bastante después de este momento que estoy tomando, Bolivia Construcciones, cuando fue el plagio, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre del autor, porque es un seudónimo en realidad. Ganó el premio Nación, el premio del diario La Nación a la mejor novela, con la novela Bolivia Construcciones. Otorgado el premio, se supo que 40 páginas venían de una novela española, y se quiso usar la teoría del intertexto, y no, hermanito, una cosa es plagio y otra es intertexto, pero lo cierto es que la fascinación un poco con toda esa teoría que entraba nueva, veníamos de la dictadura, no estaban entrando esos textos, efectivamente produjo una literatura muy al pie de la teoría literaria. Y después la crítica literaria usaba esa misma teoría para leer una novela que tenía como presupuesta esa teoría. Esto fue lo que sucedió en ese primer momento. Entonces dice Sergio Holguín, por ejemplo, que es el director de Bedebian, ¿no?
Dice, durante los años 80, la teoría literaria hizo estragos en la generación de narradores que por entonces surgía. Más preocupados por aplicar teorías literarias aprendidas en la Facultad de Filosofía y Letras o en el profesorado, más preocupados por aplicar teorías literarias aprendidas en la Facultad de Filosofía y Letras o en el profesorado que en narrar, solo consiguieron generar una narrativa aburrida, en el mejor de los casos, o decididamente mediocre. Alguna vez lo dijo Elvio Gandolfo: filosofía y letras puede arruinar los mejores espíritus y las mejores intenciones. Y acá empieza la lucha de Gandolfo contra la facultad, que a mí me divierte enormemente. Yo con Gandolfo siempre le digo, ¿qué tenés contra nosotros? Porque cuando puede nos mata. Me divierte mucho. Entonces, en los primeros números, sobre todo, este antiacademicismo, estar en, bueno, en primer lugar, en términos generacionales, en contra de Babel, porque después se van a meter con Beatriz Arlo. Primero se meten con sus coetáneos. Entonces, está este acento de acá publicamos a los jóvenes que quieren contar historias. Y así como yo les dije, Babel tenía sus hermanos mayores, en el caso de B. de Vian, esos nombres son Guillermo Sacomano, Juan Forn, Rodrigo Fresán, que es el joven, Jorge Lanata, que en ese momento había publicado una novela en Biblioteca del Sur, que es la que dirigía Forn, que se llamó Polaroids. Creo que por suerte es la única novela, la única incursión de Lanata al mundo de la literatura. Pero lo cierto es que, así como en Babel, en las entrevistas se consolida la idea de grupo, lo mismo sucede en B. de Vian. En B. de Vian es más brutal. ¿Por qué? Porque Babel ya tiene los nombres, bueno, no solo la revista sale primero, sino que tiene el aura de estar muy vinculada a la facultad y a quienes están, a nombres fuertes del sistema literario, crítico y académico. No es el caso de B. de Vian. Entonces, por ejemplo, les voy a leer dos, les traje a Lanata también de ejemplo. Para esta idea de consolidar esta pertenencia a un grupo, ¿no? En una entrevista a Rodrigo Fresán, después de la publicación de Historia Argentina, dice, lo que puede salvar a la literatura es que sea divertida, que cuente cosas. Si vos te pones a hacer juegos de palabras o a perderte en efectos, ¿esto qué es? El grupo de Babel, grupo de palabras o perderte en efectos. Me gusta mucho Sacomano, también Forn. Con ellos tenemos una especie de grupo. Creo que el periodismo te saca muchos vicios de escritura. Yo creo que el periodismo es una muy buena escuela. Y esta es la segunda cuestión, o tercera o cuarta, ya no sé, que es lo que dividió mucho en ese momento, que es la literatura escrita, sobre todo, literatura escrita por periodistas, que querían, en algunos casos, muy pocos lo lograron, inscribirse en la línea abierta por Arte. Con un detalle, Arte es un escritor que escribía notas periodísticas, y acá un poco el movimiento es al revés, son periodistas que se metieron a... Esto también esto corre por mi cuenta, pero un poco en esta cita de Fresán, y por eso Lanata escribe su novela también, si es el que escribe. Y no le bastó con fundar en serio Página 12, que fue una gran revolución en lo que es la historia del periodismo escrito. También tenía que tener su novela. Esta es esta idea, porque en esto que dice Fresán, que Fresán no solo yo reivindico Historia Argentina, sino que su literatura, bueno, después cambió mucho la literatura de Fresán, pero es uno de los que mejores piensa la literatura de este grupo. Esta idea de que el periodismo te saca vicios de escritura, de que el periodismo es una muy buena escuela para escribir ficción, sí o no, no importa, un escritor no importa de dónde venga, sí armó una especie de literatura
que inscripta bajo la línea Arlt. Y ahí es donde Soriano se convierte en una figura fuerte. Soriano porque escribe por su literatura. Después que escribiera la contratapa de Página 12 o escribiera notas periodísticas, solo que desde el comienzo del siglo XX se llama escritores periodistas. Ahí entra también, Raúl González Tuñón, digo, toda la cantidad de periodistas, de escritores, Alfonsina Storni, también, están todas las crónicas de Alfonsina Storni ya compiladas. Escritores y poetas que se dedicaran al periodismo y armaran esta figura de escritor periodista, no es lo mismo que un periodista se convierta en escritor. Ellos invierten esto y arman una línea en la que inscribirse, ¿no? Cuando La Nata publica Polaroids, dice La Nata: estuve el otro día por primera vez en mi vida en una reunión de intelectuales y me aburrí mucho. Y yo soy bastante elemental. Yo quiero escribir historias que la gente entienda y que les lleguen. Esta idea, ¿no?, que fue tan fuerte en ese momento. Esta idea de que porque la gente entiende, el libro es bueno. Digo, yo quiero escribir historias que la gente entienda y que les lleguen. Lo que pasó del 70 acá es que no hubo escritores, hubo críticos que escribían. ¿Ven? Que no, otra vez. A excepción de Piglia y de algún libro de Fowell y alguna que otra cosa, hubo críticos. Y lo que salió fue eso, literatura de críticos. Entonces, un poco, estos son los términos. No duraron demasiados años, pero sí una buena parte importante de los años 90, de por dónde avanza, ¿no?, la discusión. Literatura de críticos contra o al pie de la teoría literaria contra literatura vinculada al periodismo cultural o escrita por periodistas. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, y en este grupo, por ejemplo, Fresán es el que traduce Chiver, que es espectacular la traducción de Chiver, y las malas traducciones, si Traspoiting no se puede leer, por ejemplo. Todas las traducciones de anagrama de ese momento, las traducciones de Carver en algunos casos son... Pero lo cierto sí, este grupo, está muy bien tu intervención, este grupo es fuertemente americanizado, voy a decirlo entre comillas, en el sentido fuerte del término, porque es la literatura norteamericana, pero es también McDonald's, pero es también el cine clase, el cine norteamericano. Es esa la elección, es Mickey Mouse, digo, es... Sí, porque retoma ciertas zonas. Yo creo que la línea ahí viene, porque el realismo, cierta zona de la literatura norteamericana permitió modificar los términos en que acá, en la literatura argentina, se pensaba el realismo años 60-70. Es decir, el impacto de Faulkner o el impacto de Hemingway, para pensar el realismo de Viñas, por ejemplo. Y aunque te diría más los comienzos de Piglia, cuando incorpora, pero digo, en esa línea que está en los 70 y que encuentran en la literatura
norteamericana, un modo de resolver cierta zona de la literatura vinculada al realismo o el modo de resolver literatura y política, para decirlo en sede de los años 60 y 70, es la que retoman Sacomano, Forn, etcétera, después, en los años 80-90, y por eso recuperan también a Piglia, pero recuperan al Piglia anterior, no al Piglia, es que recuperan al Piglia de los años 70-80 o al Piglia que ya hay una nota y hay todo un debate. Cuando Piglia publica La ciudad ausente, que fue destrozada por Panesi, que creo que es el primer... Pero destrozada la levanta Bedevián. O sea, ahí Piglia reingresa, Piglia, que había sido central en Babel, cuando escribe La ciudad ausente, la toma Bedevián. Pero creo que es esa línea del cuento norteamericano. Y de hecho son escritores mucho más norteamericanizados que el Bergerac o el cine francés, el cine europeo en general, que predominan en Babel, claramente sí. Sí, es la misma. Es la misma. Mira, yo Diario de Poesía dudé, por cuestiones de tiempo, pero Diario de Poesía dialoga con Babel y creo que ahí hay unas... De hecho, punto de vista, ahí se arma es como un conjunto que Bedevián arma otro sistema. En un momento Sarlo dice, en punto de vista dejamos de publicar reseñas cuando aparece Babel. Ese lugar que cumplía punto de vista pasó a cumplir la otra. Al decir esto dice, ok, no hacemos más reseñas, pero también dice, las reseñas que nosotros hubiésemos hecho las están haciendo en otra publicación. Entonces, y esto continúa con Diario de Poesía. El diseño, si bien es el de Diario de Poesía, es extremadamente más, pero es similar en el formato, pero es extremadamente más cuidado porque está diseñado número por Juan Pablo Renzi. Pero quienes están en Babel pasan y dialogan, es decir, el diálogo, la línea sería punto de vista, el conjunto más bien, punto de vista, Babel, Diario de Poesía, y de este otro lado, en cambio, es Bedevián, primer plano, página 12, que arma otro circuito, y que después sí dialoga mejor con el ojo mocho, cuando aparece el ojo mocho. Que también ahí hay un primer momento, digo, el ojo mocho tiene un número que fue para la literatura, porque el ojo mocho no es de literatura, pero hace una nota, lo rescata Asís, por ejemplo, y fue uno de los números muy debatidos, porque Asís era sigue siendo, hoy es muy divertido, pero en ese momento era muy incómodo porque él venía del Partido Comunista, de escribir Los Reventados, que para mí sigue siendo una gran novela. Tuvo ese boom con Flores robadas en los jardines de Quilmes en los 80, pero después se convierte en funcionario del menemismo. Y entonces es un personaje extremadamente incómodo, y Fray Mocho, el ojo mocho, lo levanta como un escritor maldito y hace ahí una operación de lectura insólita con respecto a Asís. Entonces digo, esos serían como la familia, como Nicolás Rosa, que habla de la crítica literaria como una familia, ¿no? Bueno, una rama de la familia sería esta y esta es la... Después hay quilombo adentro, porque en toda la familia la gente se mata, pero quiero decir, Montescos y las dos grandes familias o universos de familias irían para ese lado. Son las 8 y tengo que cerrar, sí. Una cosa que quería decir, Sí. es que antes vos comparaste algo con el mundo del amante, y Sergio Lin figura como director en el primer número del amante. Claro, y la contratapa es de... Y dos cuantos ellos están, que Totalmente. después de Bedevián. O sea, el amante es un proyecto en el que el grupo de Bedevián es fundador. Después se matan. Después se separan porque
Sí, de hecho yo acá recorté una pena, porque la iba a dejar y después al final lo recorté. Cada contratapa, la contratapa de todas las B de Bian, no dejé ninguna, las corté, es la propaganda del amante. Ah, porque esos son ellos mismos, es la misma. Sí, y después se pelean, sí. Como director. De hecho, hasta el diseño es bastante similar. Queda más con Cahiers y demás, ¿no? Pero, Claro, y después por eso sale lo de la vereda de enfrente, porque ahí tenés la otra zona. pero toda esa cosa de lo que está hablando recién del tema de del tema de lo norteamericano, que es una línea importante que va a retomar el amante en la línea de Sí. Cahiers, ¿no? El cine clásico estadounidense en sus nuevas encarnaciones, digamos, ¿no? Exacto. Sí, ahí estaría, ahí entraría en la familia, sí, entra en la familia. Bueno, voy a cerrar porque es muy tarde. Solo quiero decirles algunos de alguna cosa del tono, de cómo se escribía en. Bueno, esto es lo que no les dije. A ver si puse dejé alguna foto. No, al final no, qué pava. Para no traer tantas fotos. Yo les dije, por donde pasaba la línea casi editorial de Con B de Bian, que es muy divertida, es la nota de Cuánto vale tu silencio, es una sección fija, firmada por Santiago Pasos. Santiago Pasos es un seudónimo, que es Sergio Elvin, y que son pastillas, donde donde aparecen no solo maledicencias y chismes y la zona del rumor y del corrillo, sino también una crítica bastante, no sé si agresiva, mucha sátira, ironía sobre la literatura de los otros, que hoy sería, obviamente, les voy a leer 2 ejemplos. Hoy claramente no se podría publicar algo así. Por ejemplo, Santiago Pasos en el número 12 dice: el escrito del escritor Daniel Goebel parecía escrito por el hijo Daum de la ameba arterioesclerótica anteriormente citada. El escritor Daniel Goebel se quejó porque dice, desde que nació, esta revista se lo utiliza como el chascarrillo fácil y no nos tomamos el trabajo de criticar sus últimos libros. Dani, chimanguito mío, la pólvora está cara. Eso sí, te prometemos que si algún día te dedicas a la literatura, vamos a comentar tu obra. Este es el tono de B. de Bian, ¿no? Bueno, otro de Santiago Pasos, de más adelante, y dejo de leerles estos. Yo podría leer estos ejemplos. Acá esto es cita. Él le metía su pija verdadera en la concha. Esta es la cita. Al lado de pija verdadera pone sic. Adivina, adivinador. ¿Quién escribió esta frase? ¿Mi sobrinito de 10 años? ¿Un integrante de la barra brava de Nueva Chicago? ¿Un autor anónimo en un baño de Constitución? No, señores. La escribió Alan Pauls, hermano del actor Gastón Pauls, y acá lo baja a Alan Pauls, obviamente, en su nueva novela La Demostración, cuyo adelanto fue publicado en la revista Playboy. Resulta gracioso descubrir cómo estos escritores que han hecho de la teoría literaria, del desprecio por el mercado y del aburrimiento partes esenciales de su poética, terminan desesperados intentando abarcar un público que les es esquivo. Ahora, cuando descubren que sus libros los leen Beatriz Arlo y 2 o 3 habitués de la Gandhi, se animan a hacer una literatura corpórea, llena de sexo y palabras fuertes. Resultan patéticos, como esos nenes educaditos que, liberados del control familiar, empiezan a decir culo, pija, concha y a reírse como desquiciados por la libertad que creen haber descubierto. Bueno, así puedo seguir hasta la medianoche. Este es el tono de B. de Bian y sobre todo la columna de Santiago Pasos, que bueno, los lleva en esta cosa, digo esto solo y ya juro que corto, creo que, digo, por un lado a levantar o a sostener literaturas imposibles de sostener, como bueno, el anatomista de Andasi o lo que es la literatura de Andasi en general, pero esto sí también es opinión personal, pero hay otras zonas que en el mismo movimiento de la discusión los lleva a, por ejemplo,
reincorporar fuertemente a Cortázar, que había sido desplazado en el corpus que arma Babel, en un canon, enciclopedia, Bedebian, que se completa, les decía, Ricardo Piglia, retomando al Piglia de los 70, 80, muy fuertemente David Viñas, porque hermanito, es un escritor donde la literatura tiene cuerpo, Rodolfo Walsh, de hecho hay un especial por ahí de Rodolfo Walsh, y dos figuras muy fuertes de los hermanos mayores, que son, uno es Fowell, para desaforados, y es Fowell, y principalmente Elvio Gandolfo. Yo creo que Elvio Gandolfo es uno de los mejores lectores de la literatura argentina, y Elvio Gandolfo queda como el escritor más importante del grupo. Se incorpora primero como traductor y después como integrante de redacción, y de hecho cuando lo presentan dicen, y con esto juro que cierro, dice, todos los caminos conducen a Roma, pero a Gandolfo solo uno. Esta revista se puso en camino y se encontró con Elvio Gandolfo, uno de esos tipos que no suelen abundar en el alicaído panorama de los intelectuales argentinos. A pesar de su avanzada edad, no ha sido atacado aún por ese virus senil que predomina entre nuestros escritorcitos que pasaron la foresta infernal de los 33 pirulos. Gandolfo combina perfectamente la bondad de Rasputín y las buenas intenciones del Marqués de Sade, razones más que suficientes para adoptarlo como una especie de gurú vianístico. Y este es el lugar que le dan a Gandolfo, porque Gandolfo es en un punto la contracara de Aira. Si hay algo, lo primero que hace Bedebian es atacar a Aira. Aira es el niño decoroso, lo llaman. Están indignados porque pasteurizó a Lamborghini en esa apropiación y lo mismo podría decirse de Pizarnik. Es decir, en Bedebian es donde aparecen las primeras y ya después casi inexistentes reseñas en contra de Aira, abiertamente en contra de Aira, y un poco Gandolfo es la figura que es la contracara de Aira, porque a Gandolfo le gusta provocar. Gandolfo en ese momento es un escritor muy presente, es el momento del mejor Gandolfo, que incorpora bueno, acá yo tenía las citas contra Aira, que no importa, las pueden buscar ustedes, pero es la que, digo, con Gandolfo en el centro, yo creo que es la revista que logró armar un nosotros muy fuerte en contra de, como un grupo de pertenencia, sobre todo en los años 90. Acá ya tendríamos que entrar en los años 90, que es otro curso, porque en los 90 suceden demasiadas cosas. La industria editorial cambia, las transnacionales. Bueno, hay un hito que lo funda, que es el grupo Macondo, que es esta literatura escrita, que es un momento de mucho cambio, y ahí sí entran bien los escritores vinculados a Bedebian, que es una literatura que más fácilmente se puede incorporar al campo, al mercado editorial, lo que después se llama la transnacionalización de la literatura, etcétera, etcétera. Es decir, entramos en otro mapa en los 90 y por eso cortamos. Acá, el corte es acá, pero lo cierto es que es el grupo que mejor, que en tanto grupo es más visible y logra armar nosotros como ámbito de pertenencia, que continúa después en Radar a partir de 1936, cuando Juan Forn Tomás Eloy Martínez se va de primer plano y Radar reemplaza el suplemento cultural e integra a todos o a muchos de los que están en Bedebian. Seiger, Holguín, Miguel Russo, etcétera, etcétera. Y bueno, corto acá porque si no ya tengo que entrar en los 90. Y ya son otras las preguntas y otras las cuestiones. Si se quieren divertir, yo les digo, asómense a Bedebian, es muy divertida. Sobre todo en la discusión, en algunas cosas que ahora nos resultan obvias y en ese momento no lo eran.
hoy ya nadie, digo, ni en Puan, ni en Letras, ni en ningún lado pone en cuestión los objetos de estudio, cosa que sí sucedía en los 80 y en los 90, y bueno, y también cómo cambió este modo de presentarse, ¿no? Hoy no podríamos sacar estas fotos, creo, estas tapas. Y porque son los cuerpos femeninos, no sé, de los cuerpos femeninos, no sé si, la verdad es que, primero es que ya nadie esto, en ese momento fue un gesto muy fuerte, digo, sobre todo la del número 1, que esto sea una revista de literatura y después esta, fue un gesto efectivamente fuerte de... no hacía tanto, estas revistas venían con la en una bolsita, no se ponía, ni siquiera exponer esto, no pasaron tantos años. Y este vínculo de desnudos femeninos con una revista de literatura no existía. Si bien Playboy siempre tuvo una excelente zona de literatura, era claramente una revista para hombres. Y acá el tema es que son sobre todo... Está bien, los desnudos masculinos entraron mucho más tarde y creo que ni hoy pueden estar en una etapa de revista. Pero lo cierto es que esto no le llama la atención a nadie, en ese sentido, digo, no... Igual me parece que más que las figuras es el erotismo, ¿no? Lo que trae. Sí, son claramente eróticas. Sí, muy. Sí, no pasaron... Más bien era llamar la atención desde la tapa con imágenes de una revista que uno no espera, una revista de literatura. Sí, bueno, ahora yo acá no tengo, pero basta asomarse a ver lo que son las tapas de las revistas de literatura. Es eso. Porque este es un gran diseño, digo, es otro estilo, pero el diseño de Babel es un gran diseño de publicación. Pero antes de esto son revistas, las revistas de literatura son como si fuesen libros, o tienen una imagen, como si no fuese importante, porque hay cierta idea de que no es importante. ¿Qué? Ah, acá tenemos uno, sí. Pero antiguo. Bueno, y les recomiendo la revista en la que Fowell, porque esto me quedó pendiente, no voy a contar lo que hizo Fowell, pero persigue. Hay una gran nota periodística que le hacen a Fowell en una clase de natación, y Fowell corre al fotógrafo con lo que él dice, su ganso en la mano, y quería a toda costa que le sacaran foto. Y las fotos son espectaculares. Es Fowell, no aparecen esas fotos, pero aparece Fowell con el toallón, es decir, son fotos extremadamente eróticas de Fowell, haciendo algo que es totalmente precursor, erotiza su propia figura siendo escritor, hombre, a través de un desnudo. Es notable lo adelantado de Fowell en ese sentido. Y su vínculo con los cuerpos es... Bueno, la zona publicista claramente está. Y son fotos que... me acuerdo que en ese momento hasta se pasaban medio en fotocopias, pero por eso creo que merece esta tapa. Esta tapa es espectacular. Bueno, ¿ahí quedó alguna pregunta o algo? Igual es tardísimo. Bueno, dejamos acá entonces. Mil gracias.